Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en el segmento Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero, sus aprendizajes, sus experiencias. Y hoy tengo el gusto de estar con Merly Capote, de una venezolana radicada en Ecuador. Merly, nos encantaría que nos comentes un poquito más acerca de vos. Bueno, Ana María, como dijiste, mi nombre es Merly Capote, soy venezolana, tengo 40 años. Tengo 2 años y medio residiendo o viviendo acá en el Ecuador. Para nadie es un secreto cómo está la situación económica y todo de mi país, de Venezuela, y por eso tuve que salir. En Venezuela yo me dedicaba a ser orientadora, utilizando la herramienta de la terapia gestal, también profesora, y luego llego acá al Ecuador y comienzo a hacer mi negocio o mi emprendimiento. Merly trabajaba como orientadora de forma independiente. Sin embargo, antes su experiencia era laboral como una trabajadora para una empresa. Me encantaría que nos explicaras y que nos comentaras cómo fue ese proceso de aprendizaje en tus finanzas personales en toda esa época, en todo ese periodo. Bueno, Ana María, yo comencé a trabajar desde muy joven, 12, 13 años aproximadamente. Y bueno, fue bastante mal al principio, no tenía ningún conocimiento de cómo manejarme con el dinero. Y eso era trabajar, gastar. No veía realmente el dinero. Decía, bueno, ¿qué pasó con ese dinero que me gané, que trabajé? Voy a trabajar nuevamente. Y me encontraba en ese bucle de trabajar, gastar. Realmente al principio fue bastante duro. Y cuéntame, me dijiste orientadora, ¿sobre qué aspecto brindabas tu servicio allá en Venezuela? Bueno, dictaba talleres y terapia personal, individual, grupal, a parejas, a grupos familiares. Los talleres también tenían que ver con relación de pareja, con la familia, con mi autoestima y cómo me relaciono yo con el entorno, cómo poder yo comunicarme efectivamente con las otras personas sin que eso afecte mi emocionalidad y mi personalidad. Se trata de eso. Generalmente cuando hay un proceso de migración, uno va a otro país a trabajar, en algunos casos pues de lo que sea. Sin embargo, vos hiciste una conexión de tu sueño, de tu trabajo y lo seguiste proyectando en Ecuador. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo pudiste mantener ese sueño tuyo? Bueno, cuando yo llegué aquí te cuento que yo tuve que vender todas mis cosas en Venezuela para poder viajar al Ecuador. Yo llegué a una casa de acogida, que me recibieron en una casa de acogida para venezolanos. No contaba con ingresos económicos, pero bueno, tenía ese sueño, como tú dices, tenía ese sueño allí. Yo dije, si yo lo hice en Venezuela, yo puedo partir desde lo que tengo. Y comencé a recibir asesoría con una ONG. Realmente era hacer mis actividades, proponer mi idea de negocio y ellos me dieron un capital semilla. Ese capital semilla yo lo invertí en mi negocio y así fue que comencé a emprender acá, a trabajar todo lo que es la parte de ingresos, egresos, cómo manejar el dinero. Yo no sabía realmente cómo manejar mi dinero porque a pesar de que en Venezuela estaba ya yo con mi emprendimiento, con mi propio negocio, igual me sentía como en ese bucle todavía, que hacía los talleres, hacía terapias, y luego el dinero igual no lo veía, seguía perdiéndose en mis manos. Y cuando llegué aquí y recibí esa asesoría de cómo trabajar el dinero, fue que me di cuenta que me hacía falta educación financiera, y de allí partí. Y ahora, ¿cómo estás aplicando todo este conocimiento en tus terapias, en tus procesos de orientación? Bueno, te cuento que aquí llegan familias, parejas, también personas individuales, una persona, y viene con esta frustración, con esta angustia, a veces vienen estresados y me cuentan que el dinero no le alcanza, que no ven el dinero, algo así como el bucle que a mí me pasaba así, esa espiral, y me dicen cómo puedo hacer, cómo me puedo relacionar con el dinero, no sé cómo salir de las deudas, me hablan mucho de las deudas, dicen que tienen muchas deudas. Entonces eso, no saber cómo trabajar, no planificarse,
con los gastos, con los ingresos, con los egresos. Entonces yo trabajo los tipos de deudas. Lo primero es saber si tienen deudas, y siempre vienen con deudas. La mayoría de los casos, o todos, te puedo decir que todos vienen con deudas que los hacen estresarse, molestarse, tener dificultad para vincularse con su entorno, porque eso les genera irritabilidad. Entonces comienzo allí, parto desde allí. ¿Y cuáles han sido tus procesos de aprendizaje sobre todas esas situaciones que tienen tus pacientes, sobre las finanzas, sobre el manejo, sobre las emociones? Cuéntanos un poquito más acerca de ello. Bueno, como te dije, yo le trabajo a las personas los tipos de deudas, es lo primero, que es lo que más le causa o le genera emociones que los hacen entrar en conflicto con su entorno. Entonces les digo qué tipo de deudas tienen. Me gusta manejarme mucho con eso. La gran mayoría maneja mucho las tres primeras que yo les comento, que es la deuda de consumo, la deuda de subsistir y la deuda hormiga. Y realmente la deuda de apalancamiento ni siquiera la conocen. Entonces, ¿qué pasa? Veo en cuál de esas se encuentran, de esas deudas, a veces se encuentran en las tres, pero siempre manejan más una que otra. Por ejemplo, de consumo, consumen mucho, compran televisores, aparatos. Si es de subsistencia, bueno, yo trabajé y no me alcanzó y ahora pido prestado para mis necesidades básicas, alimento, transporte. Y cuando es de hormiga, bueno, tienen deudas con los tíos, con los hermanos, con los amigos, en todos lados, con el carnicero, deudas por todos lados. Entonces empezamos a ver cómo transformar desde esas deudas su conocimiento sobre el dinero, sobre las finanzas y cómo poder llevarlas a un equilibrio o un apalancamiento. Ya que hablaste de equilibrio, me encantaría que Merly nos comente sobre sus consideraciones de la relación entre las finanzas y las emociones. Sí, existe mucha vinculación. Hay personas que dicen que las finanzas son frías y realmente déjame decirte que no es así, porque si tú tienes una deuda muy grande, si tú no te alcanza el dinero, eso emocionalmente te va a derrumbar. Vas a sentir estrés, angustia, vas a tener, vamos a decir así, trastornos del sueño, de alimentación, con tu entorno no te vas a vincular de una manera efectiva, vas a tener bastante dificultad. ¿Por qué? Porque tienes algo allí que no sabes cómo manejarlo. Eso es lo primordial, que no saben cómo manejarlo. Y lo que hacen es caer en lo mismo y ver eso como un problema. Ven el dinero como un problema. Estos segmentos son realizados para empoderar, para inspirar a mujeres. ¿Qué mensaje les dejaría Merly a estas mujeres que todavía no están conscientes del proceso y la importancia de la educación financiera en su vida? Bueno, primero que partan desde lo que tienen. Siempre tenemos algo, no crean que no tienen nada. Yo vine desde mi país, acá llegué y decía, bueno, ¿qué tengo? Y empecé a ver cuando empecé a asesorarme y a darme cuenta que sí tengo algo. Claro, siempre nos hace falta el dinero para poder comenzar, uno puede decir así, pero si tú ves que tienes capacidades, actitudes, hasta la misma experiencia que ya traes, no hace falta que seas un profesional, puedes tener un oficio, la experiencia de vida, todo eso tomarlo como un recurso. Y eso te lo aseguro, Ana María, y lo digo en toda propiedad, por mi propia experiencia, se convierte en dinero. Y si tú te educas financieramente, es algo que en las escuelas no nos lo dicen realmente como es una educación financiera real. Si te educas y puedes hacerlo por programas como el tuyo, hay muchas redes, muchas personas que dan asesoría y es de forma gratuita. Si tú haces eso, puedo asegurarte que tu dinero se va a multiplicar. Se va a multiplicar así hayas empezado solo con los conocimientos y las capacidades que tenías. Lo puedo asegurar. ¿Cómo se visualiza Merly Capote en 5 años? Bueno, en 5 años me visualizo, ya tengo un consultorio, no es mío propio, pero sí lo estoy pagando. Y me visualizo siendo multiplicadora de esta vivencia, siendo multiplicadora de mis terapias, que las personas obtengan herramientas, que conozcan cómo manejarse financieramente, para que puedan ver una luz y decir, sí, yo puedo disfrutar del dinero y no verlo como un problema o como un obstáculo.
Te agradezco, Merly, todo ese contenido que nos has brindado, toda esa información que nos has transmitido. Y también agradecemos a Extra Plus Canal 37 por ser parte de la formación en educación financiera. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.